Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En el tema del día de hoy vamos a ver la parte de neuroinfección, más que todo las infecciones del encéfalo o del sistema nervioso central, que son, digamos, más visibles o tienen más signos en una tomografía. Y también vamos a observar o vamos a tratar el tema de algunas malformaciones encefálicas, tanto congénitas como algunas patologías adquiridas. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, neuroinfección es la infección del sistema nervioso central, por eso es neuroinfección. Entonces, dentro de las patologías tenemos dos especialmente que las vamos a tratar el día de hoy. Recuerden que la mayoría de las neuroinfecciones, es decir, todas las neuroinfecciones, el diagnóstico es clínico por la sintomatología neurológica y también por laboratorio, es decir, por el estudio del LCR y otro tipo de estudio de laboratorio. Pero también se puede manifestar en la tomografía, aunque mejor es en la resonancia. Cuando veamos resonancia, vamos a observar que hay más signos, porque la resonancia es más sensible a ciertos cambios, o casi a todos los cambios del sistema nervioso, como el encéfalo. Entonces, veamos. Tenemos los accesos. Los accesos se van a diseminar por vía hematógena, que pueden venir desde infecciones fuera del encéfalo o de pronto dentro del propio encéfalo. Entonces se describen como toda imagen que nosotros vemos en el acceso pulmonar, acceso hepático, lo que hemos visto nosotros en las asignaturas de semestres anteriores en Imagenología 1. Entonces son imágenes redondeadas, hipodensas, es decir, que tienen un líquido, pero un líquido denso, cuyas paredes son gruesas. Y estas paredes gruesas tienen vascularización. ¿Y qué tiene que ver eso, que tenga vascularización? Porque cuando se le inyecta medio de contraste intravenoso en la flexura del codo al paciente, el medio de contraste viaja por el torrente sanguíneo. Y en el momento que cruza la parte vascular de las paredes, entonces estas paredes tienden a realzarse, se vuelven hiperdensas, se vuelven de color blanca en la tomografía. Entonces ahí tenemos nosotros el signo del realce en anillo de las paredes gruesas del acceso. Entonces ahí nosotros podemos identificar y confirmar que se trata de un acceso y podemos visualizar el acceso. Tenemos ahí una tomografía del cerebro sin medio de contraste. Bueno, nosotros aquí observamos lo que llama mucho la atención, esa imagen hipodensa de bordes poco definidos en el lóbulo frontoparietal del lado izquierdo. Y también observan que hay semicolapso del ventrículo lateral adyacente. Aquí hay un semicolapso. Desplazamiento también de la lente hemisférica hacia el lado contrario. Pero si nosotros le ponemos un medio de contraste a este paciente, entonces vamos a observar que en la parte central se destaca una imagen redondeada cuyas paredes gruesas realzan con el medio de contraste, es decir, se tornan blancas, hiperdensas, en forma de anillo. Entonces decimos que este es el acceso. Si este aquí es el acceso, lo que estoy enseñando en este momento, esto hipodenso que lo rodea, ¿a qué correspondería? Pregunto. ¿Qué sería esto alrededor? Si este es el Edema, acceso. edema El perilesional. edema, muy bien, les felicito, joven. El edema perilesional, recuerden ese edema que era hipodenso. Entonces, ¿dónde confirmamos nosotros el acceso? Cuando nosotros vemos el acceso, lo observamos, es aquí, en la tomografía del cerebro con medio de contraste. Entonces, ahí nosotros podemos confirmar que se trata de un acceso cerebral. Pero, ¿qué tipo de examen vamos a solicitar cuando se sospecha que un paciente tiene una neuroinfección o de pronto directamente un acceso? Entonces, solicitamos tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Aunque se valora en la que tiene medio de contraste, porque aquí vemos el acceso, porque acá en la simple no vemos el acceso. Por ejemplo, si de pronto nos toca esta imagen de aquí, ¿qué diagnóstico le darían ustedes a esta tomografía, a la que están viendo en este momento? Pregunto. ¿Qué diagnóstico se les ocurriría que le pudiésemos dar ahí? ¿Mm? Una imagen hipodensa. Una hemorragia de tipo crónica, ¿no?
Puede ser una hemorragia parenquimatosa crónica, aunque se descarta que sea una hemorragia parenquimatosa crónica, no tanto por la hipodensidad, sino que porque tiene efecto de masa. Entonces, cuando ya es crónico, cualquier lesión, entonces no provoca efecto de masa, no tiene edema. Entonces descartamos el hematoma parenquimatoso crónico. ¿Qué otra posibilidad de Infarto. diagnóstico? Correcto, un infarto. ¿Cuál de los dos tipos de infarto, el agudo o el crónico? Crónico. Me Podría ser. dice, me dice Tapia que Agudo. no, agudo, ¿ya? Agudo. Entonces, el agudo, recuerden que el agudo tiene edema y esto va a provocar efecto de masa y va a colapsar el ventrículo. Entonces, en definitiva, ¿con qué nos quedamos? Pues entonces me pregunta otro estudiante, ¿o es acceso o es infarto agudo? Bueno, si yo no veo aquí el acceso, entonces mi diagnóstico es infarto, pero si ya veo acá, no, esto aquí es el acceso. ¿Y esto qué era? El edema perilesional, ¿correcto? Ya. Pero en la práctica, ¿quiénes van a saber si esto es un infarto o esto es un acceso? Entonces, si nos viene un paciente y tenemos esta tomografía, ¿quién puede saber si se trata de un acceso o de un infarto cerebral? Bueno, nosotros no, los imagenólogos no, solo lo saben ustedes. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes van a ser los clínicos. ¿Y qué tiene que ver eso que ustedes sean los clínicos? Porque los clínicos tienen al paciente al lado. Es decir, abordan al paciente, saben la sintomatología, por ejemplo, de pronto se me ocurre, el paciente no tiene signos de irritación meningia, no tiene fiebre, no tiene cierta sintomatología para neuroinfección, entonces usted dice, no, le voy a solicitar una tomografía del cerebro simple porque el paciente yo sospecho que tiene un estrés isquémico, entonces ustedes son los que van a saber si tiene o no esta enfermedad. Pero de pronto, el paciente tiene una neuroinfección, clínicamente me refiero, entonces ustedes solicitan una tomografía del cerebro simple y con medio de contraste. Entonces ahí ustedes van a determinar que se trata de un acceso. ¿Correcto? Seguimos. Y bueno, ahí tenemos nosotros la descripción. Bueno, ahí tenemos otro acceso. Aquí dice acceso cerebral, pero de pronto la pregunta no es qué es el diagnóstico, o sea, cuál diagnóstico es el que tengo en esta tomografía. De pronto la pregunta es, ¿qué tipo de tomografía es? Entonces, ¿cuál sería la respuesta que ustedes elegirían? ¿Qué tipo de tomografía es? Tomografía de cerebro con medio de contraste. Correcto, con medio de contraste, tomografía del cerebro con medio de contraste. Pero algunos se preguntarán, ¿pero por qué mis compañeros dijeron que era con medio de contraste? ¿Cómo lo saben? Por el realce de las paredes gruesas en forma de anillo, es decir, que miren, que se tornan hiperdensas, blancas. Entonces, esto aquí me indica que es una tomografía del cerebro con medio de contraste. Entonces ahí vemos el edema perilesional, con el contenido que es líquido, es hipodenso. Y continuamos. La otra neuroinfección se trata de la cisticercosis cerebral, o también llamada neurocisticercosis cerebral. Entonces, es producida por la larva de Taenia solium y puede presentarse en dos fases. Tenemos la fase quística y la fase cálcica. La fase quística es cuando el parásito está vivo. La fase cálcica es lo contrario, el parásito está muerto. En la fase quística es líquido, entonces hay un contenido líquido, una imagen redondeada de pared fina. Algunos autores mencionan que cuando va evolucionando ya este quiste, entonces las paredes también realzan con el medio de contraste, pero ligeramente. Bueno, eso nosotros no lo vemos en tomografía, lo vemos mejor en la resonancia magnética. Igual el edema peridimensional que me indican algunos autores. Entonces, el edema peridimensional casi no se ve en tomografía, se ve mejor en resonancia porque la resonancia es más sensible para algunos o la mayoría de los cambios que suceden en el parénquima encefálico. También tenemos en la fase quística un nódulo que está adyacente a la pared, más sumado el quiste, entonces es el llamado signo del foco. Este nódulo es el escole de la larva, como nosotros hemos visto en anatomía patológica, si no mal recuerdo, en esta asignatura de semestres anteriores. ¿Qué sucede en la fase cálcica?
nosotros podemos mostrar una imagen hiperdensa blanca, redondeada, que semeja la densidad de la calcificación. Entonces, es una calcificación, al hueso, a la sombra del hueso. Pero si hay múltiples calcificaciones, entonces mencionamos que es el signo del granizo. El signo de granizo. Tenemos ahí dos signos. Signo del foco en la fase quística, signo de granizo en la fase cálcica. ¿Dónde se puede encontrar esta cisticercosis a nivel del encéfalo? En el parénquima, en el falso subaracnoideo o en los ventrículos, en el sistema ventricular. Ahí tenemos nuestra tomografía de cisticercosis cerebral. Entonces, en esta tomografía del cerebro simple, nosotros observamos imágenes. Entonces, comenzamos a trabajar en plural. Imágenes, plural. ¿Por qué? Porque veo algunas imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, por acá 7. Redondeadas, hipodensas, es decir, de color negro. Si es hipodenso, color negro, eso es líquido. Y en su interior, observen, tomemos como muestra este aquí, tiene una imagen nodular pequeñita, ligeramente hiperdensa. Ligeramente, no es hiperdensa pura como la que es ligeramente gris clara. Entonces, este es el escolar de la larva, entonces todo esto aquí me da el llamado signo del foco. Entonces, estos quistes, o estas imágenes quísticas, están de manera dispersa en todo el parénquima cerebral. Entonces, tenemos ahí neurocisticercosis en fase quística como impresión diagnóstica. Lo mismo, la misma descripción, solo que le agregamos, de pronto también encontramos imágenes cálcicas. Entonces aquí tenemos el parásito vivo y también tenemos parásito muerto. ¿Qué sucedió aquí? De pronto el paciente tuvo hace 2 años cisticercosis, se lo trató, pues eso están las calcificaciones, pero volvió nuevamente con cisticercosis porque tiene la fase quística. No confundir las calcificaciones de cisticercosis con las calcificaciones de plexos coroides y región pineal que son fisiológicas en este caso. Ahí vemos una calcificación. Creo que no es necesario señalarla porque ustedes ya la vieron. Entonces tenemos ahí una calcificación, una imagen redondeada hiperdensa, densidad cálcica en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Observen aquí, lóbulo parietal del lado izquierdo. Entonces decimos que se trata de una neurocisticercosis en fase cálcica. Y si vemos muchas, es lo mismo, sino que le agregamos que es el signo del granizo. Signo de granizo. Pero recuerden, cuando ustedes estén en el internado, o en asignaturas de semestres superiores, o cuando sean médicos, cuando ustedes ven una clasificación en el parénquima, no se adelanten a decir es una cisticercosis cerebral en fase cálcica. ¿Por qué? Porque también hay otras neuroinfecciones que me dan calcificaciones, como toxoplasmosis, citomegalovirus, o de pronto enfermedades congénitas, o de pronto degenerativas del encéfalo, también me dan calcificaciones. Hay que indagar la clínica del paciente para dar un diagnóstico correcto. Nos vamos a ver algunas malformaciones del encéfalo con otras patologías de manera miscelánea. Entonces, por su aspecto, nosotros podemos distinguir de qué se trata. Entonces, veamos algunos. Bueno, aquí nosotros vamos a trabajar el espacio subaracnoideo. Recordamos que el espacio subaracnoideo, bueno, lo tengo aquí, en la cisura del cilio derecha, cisura del cilio del lado izquierdo, estas líneas hipodensas negras que vienen de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. O de pronto a nivel frontal, los surcos cerebrales, parietal, los surcos, parietal, los surcos, y acá. Estos son los espacios subaracnoides. ¿En qué patología podemos nosotros observar alteración del espacio subaracnoideo? En la de aquí, observen. Vean los surcos, vean este espacio negro hipodenso, está ensanchado. ¿Cómo que está ensanchado? Porque miren cómo debe estar, como una línea muy fina. ¿Cómo sabemos que está ensanchado? Porque el parénquima cerebral, ¿o por qué está ensanchado? Porque el parénquima cerebral está disminuyendo de volumen. Entonces, ¿cómo sabemos que está disminuyendo de volumen? Porque el parénquima se está alejando de la sombra del hueso.
Vean, aquí se está alejando, por lo tanto va a aprovechar el espacio subaracnoide y se llena de líquido. Y va a haber acentuación de los surcos cerebrales. Es decir, miren que se ven más amplios los surcos. ¿En relación a qué? En relación a lo normal. Entonces está disminuyendo de volumen el parénquima cerebral. Entonces, esto se trata de signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. La patología en realidad se llama atrofia cerebral cortical, pero hay que anteponerle signos tomográficos. ¿Por qué? Porque de pronto algún familiar le hacemos una tomografía a nuestros sobrinos, a nuestros primos, nosotros mismos. Entonces no le vamos a decir, tienes atrofia cerebral. Entonces, de pronto se conmueve o se preocupa mucho. Entonces tenemos que anteponer signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. Porque de pronto algunos de nosotros tenemos estos signos tomográficos, sin embargo, estoy dando clase y están recibiendo clase. No significa que el cerebro está totalmente deteriorado. O sea, esos no son signos que se pueden dar tanto en pacientes normales, en personas normales, como en personas con alguna alteración. Puede ser, se me ocurre, una falta de desarrollo cerebral, o de pronto enfermedades degenerativas por la edad, le pueden tener esos signos tomográficos. Ahí tenemos nosotros la descripción. Tenemos aquí otro ejemplo, esto que ocurre ya a nivel de la región frontal, derecha e izquierda. Hay ensanchamiento en el espacio subaracnoideo con acentuación de los surcos y aquí nombramos de las fisuras cerebrales. Porque aquí estamos viendo, por eso dice fisuras cerebrales. ¿Por qué no lo nombramos en el anterior ejemplo? Acá no nombramos las fisuras. ¿Por qué no nombramos? Porque ahí no vemos las fisuras. ¿Por qué? Porque estamos a un nivel superior de corte, pero cuando veamos, ahí sí tenemos que nombrar las fisuras. Continuamos. Acá tenemos los mismos hallazgos, ensanchamiento de los espacios cerebrales corticales con acentuación de los surcos cerebrales, pero le agregamos dilatación de los ventrículos laterales. Cuando hay dilatación de los ventrículos laterales, ya no es solo cortical, sino que es córtico subcortical. ¿Qué quiere decir eso? Que el parénquima cerebral disminuye de volumen de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Me refiero al parénquima. Ok, muy bien. Estoy leyendo el chat. Como se está cortando la señal en segundo, entonces creo que no se escuchó muy bien. Creo que era desde acá. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a nombrar que hay ensanchamiento en los espacios subaracnoides corticales, que es esto hipodenso, y acentuación de los surcos cerebrales. Aquí no nombramos cisuras. ¿Por qué? Porque no la vemos. Pero acá sí vamos a nombrar y agregar cisuras. ¿Por qué? Porque sí la vemos. Pero acá solo está focalizada la atrofia cerebral a nivel de las regiones frontales. Es decir, los lóbulos frontales son los que están disminuidos de volumen. Miren que los lóbulos temporales ni occipitales están normales, se acercan a la sombra del hueso del cráneo. Lo contrario sucede en esta otra patología, donde vemos lo mismo, pero le agregamos la dilatación de los ventrículos laterales que no la tenía la otra tomografía. Vean. Quiere decir que aquí hay signos tomográficos de atrofia cortical, subcortical, que el parénquima cerebral disminuye de volumen o de tamaño de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Si nosotros nos ponemos en los zapatos del parénquima, decimos de esta manera, vean que el parénquima se reduce de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera no, porque todo esto es parénquima, todo esto es parénquima. Lo contrario sucede con córtico subcortical. El parénquima disminuye de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, esto es lo que está disminuyendo. De afuera hacia adentro cortical
Ya dentro hacia afuera, subcortical. Entonces decimos que son signos tomográficos de atrofia cerebral córtico subcortical. Seguimos. Nos vamos a otra patología. Bueno, esta aquí es como que más fácil de escribirla o diagnosticarla, porque ahí lo que observamos es dilatación. ¿Dilatación de qué estructura? Pregunto. Si recordamos un poquito la parte de anatomía. De los ventrículos laterales. Correcto, muy bien, jóvenes. De los ventrículos laterales. Y no necesita mayor, digamos, comprensión. Hay dilatación de los ventrículos laterales. ¿Por qué mis compañeros dicen que hay dilatación? Porque ya conocemos cómo son normalmente, de manera visual, los ventrículos laterales. ¿Bien? Entonces, podemos describirlo de esta manera. El diagnóstico sería hidrocefalia. También es loable decir como diagnóstico dilatación de los ventrículos laterales o ventriculomegalia. Pero más lo conocemos como hidrocefalia. Y seguimos. Bueno, acá a nivel de la base del cráneo, ¿cómo sé que estamos en la base del cráneo? Porque tengo los techos orbitarios, que es esto blanco, hiperdenso. Estamos en la base del cráneo. Entonces, vemos aquí dos imágenes hipodensas, es decir, líquidas, que vendría a corresponder a esto, lo que estoy señalando en este momento, los cuernos temporales. ¿De quién? De los ventrículos laterales, que normalmente no deben verse, pero se ven dilatados. Incluso el cuarto ventrículo en la fosa posterior, vean ustedes, también se encuentra dilatado. Entonces, dilatación de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Otra imagen que asemeja mucho a la de aquí. ¿Por qué? Porque es hipodensa, observen, hipodensa, en la fosa media, es decir, de un solo lado, del lado izquierdo, que es de forma ovoide, hipodensa, que es líquido, y la pared es muy fina, regular, bien definida. Entonces, esa descripción es para un quiste. Entonces, esto corresponde a un quiste, una imagen quística. Y cuando nosotros observemos una imagen quística en el encéfalo, en una tomografía, por lo general, la mayoría de los quistes vienen de la segunda aracnoides, de la segunda meninge, perdón, que es la aracnoides. Entonces, es un quiste aracnoide. Es un quiste aracnoide. Un quiste aracnoide. Incluso se observa que el quiste está desplazando y comprimiendo el lóbulo temporal hacia atrás. ¿Cómo lo diferenciamos de una dilatación del cuerno temporal de ventrículo lateral? Porque los cuernos temporales, o todos los cuernos de los ventrículos, están rodeados de ¿qué? De parénquima, de parénquima. Porque están inmersos en parénquima. En cambio, el quiste no, el quiste es una lesión extraaxial, fuera del parénquima, es decir, en la meninge. Quiste aracnoide, recuerden, la segunda meninge, la aracnoide. Ahí tenemos nosotros la descripción. Nos vamos a otra patología. De pronto me dirán, bueno, también hay dilatación de los ventrículos laterales, correcto, pero solo en sus cuernos occipitales. En sus cuernos occipitales. Entonces a esta patología le denominamos colpocefalia. Colpocefalia. Ahí tenemos nosotros la descripción. Nos vamos a otra patología en la cual de pronto en la tomografía del cerebro simple no vemos nada anormal que nos llame la atención, pero cuando le ponemos medio de contraste intravenoso en la flexura del codo al paciente, nosotros vemos que va a realzar una imagen con el medio de contraste en forma de ovillo. Ovillo. Entonces, no nos acordamos del ovillo. ¿Qué es el ovillo? ¿Qué forma tiene el ovillo? Entonces, ese es el ovillo. No se trata más que de vasos, de estructuras vasculares. Entonces, corresponde a una malformación vascular. Vean ustedes estas imágenes como hilos en la parte periférica, pero en la parte central no. ¿Por qué? Porque tengo el ovillo totalmente enredado y se ve así como una sola imagen, pero son vueltas que dan las estructuras vasculares. Las malformaciones vasculares pueden ser arteriales, pueden ser venosas o pueden ser arteriovenosas. Entonces, es una malformación vascular. Ahí tenemos. Entonces, cuando ustedes sospechen en que el paciente tiene una malformación vascular, entonces le solicitan una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. ¿Dónde vamos a valorar? Valorar quiere decir identificar, observar apropiadamente
la malformación en la tomografía con medio de contraste. Pero siempre tiene que ser precedida de una simple. Entonces le solicitamos las dos, simple y con medio de contraste. Entonces, mientras la malformación vascular es en forma de ovillo, el realce, el acceso es en forma de anillo, el realce. Tienen que recordar eso. Más que todo en la parte visual, aunque también igual en la parte textual. Nos vamos a otra patología. Bueno, aquí vemos nosotros la hidranencefalia, que es el contenido líquido en la cavidad craneal. Pero ¿qué novedad tiene? Que aquí no vamos a ver parénquima cerebral. Es decir, que cuando se estaba formando, cuando se iba a formar el encéfalo, no se formaron los lóbulos cerebrales. Y en vez de los lóbulos son sustituidos por líquido. Entonces eso es hidranencefalia. ¿Qué es lo que de pronto podemos observar como parénquima? Los tálamos. Estos son los tálamos. Y las estructuras de la fosa posterior, protuberancia, bulbo, cerebelo, eso sí vamos a observar, pero el resto solo se observa líquido, no hay parénquima cerebral. Pero ¿cómo era aquí normalmente? Así, vean. Fosa posterior sí tenemos tálamo, bueno, aquí no está un corte de tálamo, pero hay parénquima normalmente. Entonces, es sustituido embriológicamente por líquido. Entonces decimos que es una hidranencefalia. Es lo mismo. Pero acá, bueno, estas imágenes lineales son parte de las meninges que están flotando en el agua, ¿no? En el líquido. Pero acá no vemos nosotros una hidranencefalia. Claro que vemos líquido, pero no es una hidranencefalia. ¿Por qué? Porque si hay parénquima cerebral. Este es parénquima. Claro que está muy estrecho el parénquima. ¿Por qué? Porque esto aquí corresponde a una dilatación de los ventrículos laterales, aunque no tiene forma de ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque es decir, la gran dilatación de los ventrículos laterales. Entonces, tenemos que ir descartando ya qué es una hidrocefalia y qué es una hidranencefalia. Nos vamos a otra patología. Esta clase ya está subida en formato PDF en el aula Moodle, por si acaso, para que igual vayan guiándose. En esta patología tenemos la agiria, o algunos autores, pues, o licencefalia le dicen algunos, o después otros autores, no, agiria es una cosa y licencefalia es otra. Bueno, ¿en qué consiste la agiria? Nosotros vamos a observar el parénquima cerebral en forma de 8. En forma de 8 primero. La superficie del parénquima son totalmente planas. Vean ustedes, planas. Hay pocas circunvoluciones, aunque A significa sin circunvoluciones, agiria, sin circunvoluciones, pero aquí hay una circunvolución, pero es muy amplia y plana. En realidad son pocas. Y las fisuras de cilios son también amplias y poco profundas. Entonces ahí tenemos la agiria o la licencefalia. A veces puede venir asociado con dilatación del ventrículo lateral, en este caso en el lado derecho. Bueno, que habrá que ver los cortes más superiores e inferiores a esta imagen. Nos vamos a otra patología que es la esquizoencefalia, también llamado cerebro hendido. Aquí lo que hay es una alteración de la continuidad del parénquima cerebral. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, como ejemplo el lóbulo parietal. No se lo ve completo, sino que se lo ve partido. Y por eso dice cerebro hendido, se lo ve partido en dos partes. Entonces, ese sitio de alteración de la continuidad es un caminito que comunica el ventrículo lateral adyacente con el espacio subaracnoideo cortical. Y ese caminito de comunicación puede ser estrecho, que le llamamos esquizoencefalia de labio cerrado, o puede ser amplio, y le llamamos esquizoencefalia de labios abiertos. Ahí tenemos nosotros un esquema. Tomamos el lóbulo parietal, que es el que está comprometido de un lado y del otro. Entonces, voy a delimitar el lóbulo parietal. Todo este es el lóbulo parietal derecho. Cogemos el derecho.
¿Qué sucedió aquí? Miren que aquí está partido. ¿Ya? Aquí hay una partición, una alteración de la continuidad. Entonces, esta alteración de la continuidad, que es un camino, un trayecto, comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente. Y esto aquí es estrecho. Entonces, equisoencefalea de labio cerrado. Lo contrario sucede en el otro lado. Entonces, vean ustedes, este camino aquí es estrecho. Lo voy a poner aquí, una guía, y este es amplio. Entonces, aquí va a comunicar el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente. Entonces, equisoencefalia de labios cerrados y equisoencefalia de labios abiertos. ¿En qué lóbulo? Parietal bilateral. Y esta rayita acá que corresponde a la cisura del cilio. ¿Por qué? Porque esto sería el lóbulo temporal. ¿Ya? Para guiarnos de esta manera. Esquizoencefalia. Ahí vemos nosotros una esquizoencefalia de labios cerrados en el lóbulo parietal que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente. ¿De qué lado lo ven? ¿Derecho o izquierdo? Ustedes pregunto. Izquierdo. Izquierdo, correcto, muy bien. Entonces lo señalamos y este es la comunicación. Labios cerrados. Acá vemos uno de labios abiertos, ¿ya? En el lado derecho, aquí ven. ¿Ya? Pero por lo general, todo esto que es líquido tipo denso nos hace confundir porque nos llama mucho la atención lo acá, pero la esquizoencefalia es esta. Esta es la esquizoencefalia. Pero ¿por qué acá se ve como más llamativo? Porque es líquido que va hacia el espacio subaracnoideo cortical porque hay una gran apertura, una gran comunicación entre el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo. Entonces aquí hay alteración de la continuidad. Aquí son encefalía de labios abiertos. Pero acá tenemos dos. Vamos a empezar por la que se ve mejor, de labios cerrados y acá de labios abiertos. De labios abiertos y acá de labios cerrados. Otra patología es la heterotopia cerebral o también llamada heterotopia neuronal. Aquí lo que sucede es que hay migración, bueno, desde el crecimiento de la vida fetal, de la sustancia gris hacia sitios donde no deben existir sustancia gris. Es decir, la sustancia gris tiene que estar aquí hacia la parte periférica, como nosotros vemos esta imagen ligeramente hiperdensa, gris clara, pero aquí nosotros la vemos también en las paredes de los ventrículos laterales, en forma nodular. ¿Por qué? Porque pueden ser de forma nodular o también pueden ser de forma laminada, como una lámina, como una banda. ¿Ya? En este caso lo vemos aquí, puede presentarse aquí en las paredes de los ventrículos laterales o también en la sustancia blanca. Aquí metida puede estar la sustancia gris. Entonces es una heterotopia cerebral o neuronal. Recuerden, es el nombre que a veces nos confundimos con otros nombres, heterotopia. Ahí tenemos la descripción. Nos vamos a otra patología, que es la displasia secto-óptica. Bueno, de óptica, por lo general, la lesión de esta patología a nivel de nervio óptico se manifiesta o se puede observar mejor en una resonancia magnética. Bueno, lo del sectum me está indicando que hay ausencia del sectum pelúcido. Entonces, en esta tomografía del cerebro observamos ausencia del sectum pelúcido y también dilatación de los ventrículos laterales. Y decimos que se trata de una displasia secto-óptica, pero más que todo es por la ausencia del sectum pelúcido. Pero me pongo a pensar, ¿dónde está el sectum pelúcido? Y lo recordamos, entonces decimos, no, ese es el sectum pelúcido. Es aquella imagen lineal, ligeramente hiperdensa, que se encuentra en la mitad entre los ventrículos laterales. Es decir, que como que lo divide, lo separa. Y acá no encontramos sectum pelúcido. ¿Cuál es el sectum pelúcido? Esta imagen de aquí, como ustedes ya lo vieron. En cambio acá no está. Hay ausencia de sectum pelúcido, displasia secto-óptica.
Pero un compañero me dice, bueno, doctor, pero acá tampoco había. Vamos a retroceder, acá no hay. Septum pelúcido. Pero recuerden que el diagnóstico principal es quistoencefalia, de labio abierto, labio cerrado, y después displasia sectóptica. Acá tampoco hay septum pelúcido. Por acá, bueno, acá tampoco. Bueno, creo que esta flecha está señalando que no hay. Entonces, cuando vienen malformaciones encefálicas, una viene otra agregada. Están relacionadas por lo general. Nos vamos al llamado complejo de Dandy-Walker. Recuerden el nombre, Dandy-Walker. Entonces, ¿qué sucede aquí? Observen. Aquí en la fosa posterior de la base del cráneo, vamos a encontrar en el complejo de Dandy-Walker ausencia, bueno, algunos autores dicen hipoplasia, pero por lo general se da la ausencia del vermis cerebeloso. Aquí está ausente, donde estoy señalando. Y por lo tanto va a haber comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Vean esta cisterna magna gigante. Entonces, esta comunicación genera que la cisterna magna aumente de volumen y disminuya el tamaño del cerebelo. Y vean. Pero, ¿cuál era el vermis cerebeloso? Recordamos. O cómo era el aspecto tomográfico de la fosa posterior. Entonces, lo vemos de esta manera. Aquí tenemos fosa posterior. Vean. ¿Cuál es el vermis cerebeloso? Este aquí es el vermis cerebeloso. Observen, acá está ausente. Por lo tanto, hay comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. ¿Cuál es la cisterna magna normal? Esta imagen equilineal hipodensa negra. Observen aquí atrás. Entonces, acá tenemos una, bueno, diría una gran cisterna magna. Complejo de Dandy-Walker. Nos vamos a otra patología que es la agenesia del cuerpo calloso. Bueno, la agenesia del cuerpo calloso, como ustedes conocen por anatomía, el cuerpo calloso se encuentra hacia la línea media, es una estructura única, tiene la rodilla, el cuerpo y el rodete, o llamado también esplenium. Lo valoramos mejor en una resonancia magnética, en un plano sagital. Se lo ve muy bien, pero tomográficamente nosotros podemos encontrar este signo. Es decir, los cuernos frontales, cuernos occipitales totalmente como equidistantes, separados. Y en la mitad tenemos un poquito de líquido. Entonces aquí tenemos el signo del carro de carrera, donde las llantas serían los cuernos de los ventrículos laterales. Y bueno, la carrocería vendría a ser la parte central, ¿no? Que está con líquido. Pero recuerden que se valora mejor en resonancia magnética. Vamos a ver en esta tomografía una imagen que de pronto le llama mucho la atención. Esta imagen hiperdensa, blanca, que tiene a su alrededor como destellos, que también se llama artefactos, como puntitas. Entonces, si ustedes ven una imagen hiperdensa, pero marcadamente hiperdensa, que llama mucho la atención con estos destellos o puntitas, decimos que esto es un material metálico. En este caso, la mayoría de los casos pueden ser proyectiles. O de pronto también van a encontrarse, cuando estén internados muy pronto, a veces hay cuchillos, a veces hay varillas metálicas de construcción, entre otras, bueno, tenedores también hemos encontrado, ¿no? Cuando estamos en el área de emergencia, pero ustedes van a tener sus propias experiencias cuando estén en el internado. Entonces, ahí vemos que es un cuerpo extraño de densidad metálica que está provocando artefactos. Acá tengo otro cuerpo extraño de densidad metálica. ¿Por qué? Porque es blanco, brilla mucho, brilla. Que puede ser bien un perdigón, un proyectil, o a veces, bueno, antes, actualmente no se hacían cirugías, se clipeaban con material metálico que provocaban este tipo de destello a nivel de lo que es la silla turca, la hipófisis o de pronto aneurisma, se me ocurre, pero actualmente no se utilizan. Acá también veo rayitas, pero no veo ningún material metálico. Entonces, estas rayitas aquí pueden ser ocasionadas por el movimiento de paciente, que también se llama artefactos. Para terminar, tenemos nosotros las fracturas de cráneo, bueno, de manera muy general, pero aquí nosotros tenemos un cráneo de un niño. ¿Y qué tiene que ver la fractura? Que las fracturas craneales en pacientes pediátricos es más compleja de diagnosticar
o visualizar en relación a un paciente adulto. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico tiene estas imágenes lineales anfractuosas radiolúcidas, es decir, de color negro, que son las suturas. Y tenemos que irnos a embriología y a recordar cuáles son las suturas normales. Bueno, las suturas son normales, donde están localizadas en el cráneo del paciente pediátrico. Para no confundirlos con la fractura. Acá hay una fractura, observen, en el hueso parietal del lado izquierdo. Esta imagen lineal fractuosa radiolúcida. ¿Por qué la imagen de una fractura es radiolúcida? Porque la fractura es la alteración de la continuidad, separación o fragmentación del hueso, y en esta separación entre fragmento y fragmento hay aire. Por eso es radiolúcido y es anfractuoso. ¿Cómo sabemos que es una fractura? Porque no sigue el mismo trayecto de o no está en la misma localización anatómica que una sutura. Y aquí la tenemos en la parte posterior del hueso occipital. El resto, esto aquí sí es sutura. Esta es la fractura. Las suturas, recuerden que tienen forma de zigzag. En cambio, las fracturas tienen como fractuosa, como un rayo de pronto así. Ahí tenemos nosotros y la descripción. Pero de pronto no podemos visualizar correctamente una rayos X, la fractura. De pronto el neurólogo neurocirujano quiere ver mejor cómo es el trayecto de la fractura o la amplitud de la fractura, le realiza o le solicita una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D. Y podemos acceder hasta donde no puede ver los rayos X bien. Pues aquí tenemos el hueso occipital, en la parte posterior. Esta es la fractura. ¿Cuáles son las suturas? Lo acá, o sea, las suturas normales. Lo acá tenemos otra. Y ahí termina. ¿Alguna inquietud o alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ya tenemos algunas patologías para ir trabajando, es decir, apropiándonos de manera visual de la característica por tomografía de cada una de ellas. ¿Y cuándo solicitar un examen? Bueno, sabemos que cuando estamos sospechando que un paciente tiene un acceso cerebral, vamos a solicitar una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Igualmente, con una malformación vascular. En cambio, en el ECG isquémico, solo tomografía de cerebro simple. En el trauma craneoencefálico, para ver su hematoma epidural, subdural, parenquimatoso, hemorragia subaracnoide, edema cerebral, hemorragia ventricular, entonces tomografía de cerebro simple y con ventana ósea si se trata de un trauma, para ver cómo están los huesos. ¿Alguna inquietud? Hasta eso voy a copiarle el enlace del formulario de asistencia para que lo vayan llenando. En este momento ya les voy a pasar el enlace a través del chat de Zoom.